locura absoluta, que probablemente sea un proyecto que se tire a la basura. Un poquito de brainstorm. Eso es un software de gestión. Yo quería saber por qué, lo que implica publicar un producto en el mercado. QR, esto son de las partes interesantes. Y para cada una de estas, un mundo ahí detrás que flipas. Hay menos ternera y menos pimientos. Hay que analizarlo muy bien, que es el objetivo de hoy. Saber que hay que analizarlo muy bien. ¡Pum! Ethan será full stack. Tienes la integración continua, ¿no? Sí que hay bastante cosas, sí. Aquí había dos faltas, front-end, aquí, programación, y luego En el gráfico era lo del frontend. en el gráfico, aquí, falta la R aquí, ¿no? Mm, Y en el de la izquierda Y en igual. este, tengo la mala costumbre de escribir mal. Tenemos que hablar sobre el proyecto, de la sesión que hicimos ayer. ¿Cómo lo viste? ¿Qué piensas? Lo veo bastante bien porque con la aplicación que me diste sobre la IA ahora ya entiendo más o menos cómo lo que va a hacer y también cómo poder utilizarla. También pues que no lo sabía lo del asíncrono y lo del síncrono. Muy bien. Entendiste bien el problema de la IA, ¿no? O sea, el Mm, peligro, entre comillas, si no eres un poco proactivo. Y cuando uno es autodidacta, o yo al menos estoy acostumbrado a eso, proactividad viene dada, ¿no? Cuando uno es mm. autodidacta y ya quiere aprender por sí solo. Entonces, bueno. Vale, entonces, si tuviéramos que desarrollar un proyecto, si tuvieras que desarrollar un proyecto, ¿qué harías? ¿Has pensado en alguna ocasión en desarrollar algo? Bueno, con los proyectos finales vemos con eso pues un motivo al fin y al cabo, porque como Ya, tenemos que sacar un proyecto. pero más allá de un proyecto que tenga relación con unos Mm. estudios, que probablemente sea un proyecto que se tire a la basura, es decir, en el sentido más estricto de el hecho de que simplemente tu único objetivo es sacarte el curso. ¿Has pensado en alguna ocasión en desarrollar algo que consideres que es una solución a un problema? No mucho, la verdad. Algunas cosas que digo, me gustaría saber cómo está programado, tipo que lo veo y digo, me molaría hacerlo para saber más o menos cómo se hace, ¿Cómo está? pero, Por ejemplo, por ejemplo, fui a un restaurante que ¿Mm? ahí tenían como para la carta, lo seleccionabas y iban subiéndose como las comandas directamente al restaurante. Y entonces me dio la curiosidad. ¿Y qué era? ¿A través de un código QR con la aplicación móvil, con Sí, el teléfono? lo escaneaba con el Bueno. QR y seleccionaba todo. Vamos a hablar sobre este caso. Esto son de las partes interesantes. Mira, te voy a enseñar la miniatura que he Mm, hecho. Ethan vale. será full stack. Mm, ¿Vale? Para que lo veas, ¿vale? Cuando lo publiquemos, pues bueno, intentaré subir la misma foto, bueno, todo igual, y uno, 2, 3, 4, mm. 5, ¿vale? Pues vamos a poner este caso. A ver, tenemos, y vamos a poner eh, pedidos en restaurante, ¿vale? En mesa. ¿Cuál es el tema? Por ejemplo, si tuviéramos que desarrollar este proyecto, diríamos que se necesita código QR, ¿vale? Para escanear, ¿vale? Mm. Y ver la carta, ¿no? Bueno, realmente también se podía hacer desde una tableta, ¿no? Que esté en la mesa. Aquí ya no estamos hablando de con qué dispositivo, Vale, vale. ¿vale? Aquí estamos hablando de que se necesita en la mesa un código QR. Entonces, yo te voy a hacer una pregunta. Cuando tú hacías el pedido a través de ese restaurante, de esa mesa, ¿se sabía qué mesa era? Sí. Vale, entonces se necesita una vinculación del QR con el restaurante y la mesa concreta. Para el restaurante, ¿por qué? Porque a lo mejor si tiene, ¿era una cadena o Bueno, era un hotpot. no? Bueno, es igual. Imaginando que tú pudieras tener que pudieras tener varios restaurantes, Mm, bueno, al final es una aplicación que supongo que el restaurante ha contratado. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una herramienta de gestión, ¿vale? Vamos a crear aquí una plataforma de gestión. Entonces, esta plataforma de gestión te puede permitir, pues, crear, pues, por ejemplo, la carta, ¿vale? Luego, las mesas, ¿no? La distribución de las mesas, ¿vale? Entonces, vale, distribución de mesas, perfecto.
Entonces, claro, con esto tú tienes un proveedor, ¿vale? Que se va a llamar proveedor Ethan, que lo que hace es proporcionarle a un restaurante una plataforma y le dice, oye, te voy a proporcionar una plataforma que se llama Ethan Restaurantes y a través de esa plataforma tú, como restaurante, podrás entrar, dar de alta usuarios, crear la carta, o sea, a partir de estos dos elementos, muchos más, ¿vale? Y poner la distribución de mesas. Y para cada mesa distribuida vas a poder generar un QR que luego podrás imprimir y lo enganchas en cada mesa, de tal manera que cada vez que venga un comensal nuevo se pueda escanear. ¿Qué pasaría si alguien escanea un código QR de la mesa número 13 y en esa mesa ya se ha realizado un pedido? Pues a lo mejor se sumarían, sí, Se a la suma, mesa. ¿no? Sumar pedido en caso de nuevo pedido de mesa ya existente o mesa Mm, con pedidos no pagado, ¿no? Porque se supone que una vez se ha pagado, ¿vale? Pues fíjate, el del restaurante dice, no, yo necesito simplemente que haya un QR. Vale, sí, vale, un QR. El sistema informático te tiene que permitir sumar comandas independientes, es decir, cuando tú haces el escaneo la primera vez, te crea una comanda, ¿vale? Y luego la segunda vez te crea otra comanda, pero o te la suma la anterior o simplemente te genera dos comandas vinculadas en una mesa que todavía no está cerrada. Entonces tú como programador puedes decir, oye, yo abro y cierro mesas o genero comandas y cada vez que me genera una comanda simplemente le sumo el valor, ¿no? Bueno, al final, ¿qué pasará? Que habrá un ticket de compra, un ticket de venta por su parte, ¿vale? Con el total de comandas, ¿vale? O pedidos, da igual. ¿Qué pasará? En el momento en que generes el ticket, pues a lo mejor cerramos mesa o abrimos y cerramos mesa y aquí código QR para ver la carta, visualización del código QR con el restaurante y la mesa concreta, sumar pedido en caso de nuevo pedido de mesa con pedidos y aquí es permitir generar un pedido. Abrimos mesa, dices, ostras, algo que parece aparentemente muy sencillo, que se pueda generar la distribución de las mesas, que para la distribución de las mesas se pueda crear un código QR. La distribución de las mesas lógicamente es posición y número, para ponerlo fácil. Entonces, lógicamente, cuando des de alta una mesa con un número, no se puede repetir ese número, etc. Con eso te voy a demostrar que cuando uno desarrolla un software, uno de los elementos más importantes es el control de excepciones y de errores y validaciones. vale. Suele haber más código basado en las validaciones y el control de errores y de excepciones que el código en sí. Por ejemplo, tú pones un código que te hace una suma o te hace algo y lo pones entre un try y un catch, ¿vale? Y ya tienes 3 o 4 líneas allí que te ocupan a veces incluso más. Bueno, la cuestión, que venga, va, abrimos mesa. Si el jefe dice, ostras, yo quiero saber cuántas mesas hay ocupadas, pues lo tienes fácil, ¿no? Porque como has creado un sistema de abrir y cerrar mesas, pues simplemente tendrás una distribución de mesas y con un filtro en un buscador, oye, las que estén abiertas, las que estén activas o las que estén ocupadas. El Mm, concepto, la palabra cambia, pero el filtro siempre es basado en el mismo campo, que puede ser pues, si está abierta, no está abierta, o sea, cerrada o no. Entonces, este programa de gestión puede ser en un entorno web, ¿no? Puede ser sí, en un entorno web, sería lo suyo, básicamente. ¿Por qué? Porque es un entorno, se supone que en un programa de gestión se trabaja más en web porque necesitas una pantalla, hay módulos, hay listados, hay claro. cosas, y en una aplicación móvil es un poco más complejo todo esto, ¿no? Al menos la distribución de mesas en una aplicación móvil lo veo complicado. Ahora bien, Mm, vienen los clientes, ¿no? El cliente pues necesita con una app o con un dispositivo simplemente hacerle una foto a este QR, ¿no? Y a partir de ese momento, ¡pum! Esta foto le envía la carta, ¿vale? Pero también le envía la mesa, ¿vale? O sea, aquí está la mesa, ¿vale? Aquí envía la mesa, ¿ok? Y la carta, y recupera la carta y se le devuelve. Muy bien, perfecto. Pero como esto va con foto, lo único que necesitas es que este QR genere un enlace. Este enlace sería un link público que tiene que estar vinculado a un dominio, a algún lugar, donde tú cuando hagas clic, ¡pum!, te vaya a un entorno web, te abra una pantallita y a partir de ahí, pues sale el menú como pasa, pues bueno, ya empieza a pasar en muchos restaurantes esto, ¿vale?
Entonces, hostia, yo aquí necesitaré usuarios, ¿vale? Pero ¿los usuarios de qué tipo, no? ¿Qué más le voy a permitir hacer a nivel de gestión? Pues supongo que tendré que poder gestionar pedidos, ¿no? Que son todos los pedidos del día. Y luego, a partir de los pedidos, a lo mejor hay un cierre de caja. Y esto empieza a crecer y crecer y crecer, ¿vale? Y luego dices, ostras, es que resulta que yo tengo varios restaurantes. Yo quiero controlar la actividad y la parte económica de todos los restaurantes, ¿no? Entonces amplíalo, ponle una capa más, ¿no? Por ejemplo, si tuviéramos que hacer esto, fíjate lo que haríamos, ¿eh? Voy a separar esto un poco porque ya se está empezando a liar. Más hacia aquí. Vamos a ordenar esto un poco. Esto lo voy a poner más arriba. La plataforma de gestión la voy a poner aquí. Voy a crear una estructura aquí que se va a llamar restaurante. Los usuarios, en vez de asociarlos aquí, los voy a asociar aquí y a la vez los voy a asociar aquí, porque puede haber un usuario que tenga permisos para un restaurante o para todos. A nivel de web es la plataforma de gestión, pero a nivel de app pues lógicamente será el restaurante, ¿no? Entonces aquí ya tienes una estructura basada en el restaurante. ¿Te has fijado? Bueno, este enlace de aquí, esto está mal, ¿vale? Esto va al restaurante. Ya tienes una capa de restaurante por encima del programa de gestión que le permitirá a tu cliente, a ver, aquí ya lo que está mal, ¿qué es esto? ¿Vale? Aquí solo puede haber una línea. Vale, ahora sí, una línea de aquí a aquí, ¿vale? Entonces tú le dices a tu cliente, no, no te preocupes, tienes múltiples restaurantes, no te preocupes, das de alta el restaurante, ¿vale? Desde aquí, alta, baja de restaurantes, y en la lista de restaurantes, pues poner la facturación por año, un montón de cosas, Vale. ¿vale? Entonces, claro, tu proyecto empieza a crecer, ¿no? Y Sí. dices, ostras, ahora piensa, vamos a hacer un ejercicio y vamos a pensar en la base de datos. Claro, en la base de datos, cómo montas el pedido, realmente la caja tiene que ver con cómo se ha pagado, ¿no? Entonces, de un pedido se hace un pago, ¿no? Vale, pero este pago podría ser una parte en Visa. ¿Tú permitirías hacer un pago en un restaurante, una parte en Visa, una parte en efectivo? Sí, ¿no? Vale, bueno, pues entonces tendrías un sistema de pagos por pedido, ¿no? Entonces, donde podrías tener, pues, para que haya un registro Entonces, claro, aquí la caja estaría más relacionada con los pagos. Fíjate que si yo al principio he creado un sistema de pedidos y en la caja, cuando en el TPV, en los restaurantes, el TPV es el ordenador que tú ves ahí, que normalmente va directo al datáfono y todo esto, se llama Mm, TPV Terminal Punto de Venta, ¿vale? Y ya va vale. incrustado un software de gestión de restauración normalmente. Imagínate que solo se puede pagar la mesa, la comanda principal, con una forma de pago, o Visa o efectivo y tal, ¿no? Pero claro, el restaurante se queja y dice, no, yo quiero permitirlo. Bueno, pues entonces tienes que modificar tu software. Pero claro, hay que hacer un proceso de transformación de los datos, ¿vale? Porque ahora mismo esta tabla no existe. Tienes que modificar el software desde la parte visual. ¿Para qué? Para que te permita añadir. Antes solo tenías un pagar y el método de pago, y ahora tienes Mm, que permitir poner un formulario que sea cantidad, forma de pago, añadir. Cantidad, forma de pago, añadir. Y a la vale. vez tienes que controlar que no te añadan más importe del total de la comanda o menos. No se puede cerrar una comanda si no te han pagado todo. De la otra manera, con un solo pago te dice lo que tienes que pagar y punto, y solo te pide el método de pago. Ahí ves, esta tontería empieza a Ya. complicar las cosas. Si hablamos sobre bases de datos, empezaríamos a tener aquí una estructura de tablas que están relacionadas y entonces dices, ostras, yo voy a hacer un módulo, voy a hacer el módulo del restaurante, el módulo de la carta, el módulo de distribución de mesas, los QRs y empiezas a crear gráficamente tu estructura. Mm, Y luego cuando creas la base de datos, creas una estructura similar a lo visual, pero es un error. No tiene por qué ser lo visual igual que lo otro. ¿Me explico? Y sí. ahí, entonces, ¿qué nos lleva a eso? Que tenemos que hacer un análisis primero sobre los requerimientos del proyecto que están aquí y ya se ve que una tontería solo sobre el código QR ya requiere de un análisis y luego todo lo demás. Por lo tanto, a nivel de proyecto hay que analizarlo muy bien, que es el objetivo de hoy, saber que hay que analizarlo muy bien. Te voy a poner otro caso. Imagínate restaurante para poder hacer los menús o para poder hacer, pues tiene que definir un menú diario, si es que define un menú diario o simplemente es todo carta, hay muchos que son solo carta, pero en cualquier caso hay unas existencias
en el restaurante. Imagínate que es un restaurante, yo qué sé, un restaurante chino. El Sí, arroz, las verduras. Tiene que llegar un momento en que mayor número de comandas, menor número de existencias. Llegará un sí, momento en que se acabará pues la leche, el arroz, el agua, el maíz, todo, ¿no? La cebolla, todo lo que tengan, ¿no? Por lo tanto, tiene que haber un módulo de gestión de existencias. Claro, tú dices, ostras, yo tendría que hacer que cada elemento de la carta, cada plato que tú escoges, tuviera el total de ingredientes y la cantidad de ingredientes para que yo haga una especie de sistema de restar existencias que sean aproximadas. Esto es mm, difícil de hacer, ¿eh? Pero cada vez que salga un plato, yo qué sé, pues en un chino, un plato que me gusta a mí, ternera con pimientos verdes. ¿Qué cantidad de pimiento verde le pone y qué cantidad de ternera? vale, Normalmente ese tipo de stock es un poco a ojo y no creo que lo cuadren de esta manera, pero bueno, para hacer simplemente un poquito de brainstorming. En el momento en que sale el plato, se reduce de las existencias a nivel de stock de existencias, hay menos ternera y menos pimientos. ¿Por qué te digo todo esto? Pues porque en algún momento el restaurante tiene que ir a comprar. claro, Y para ir a comprar, tiene que calcular también de todos los menús y los platos que sacan, qué menús son los que más salida tienen. ¿Cuántos de todos los platos que ellos tienen, de los 50 platos que tienen, cuáles se venden más? Entonces, pues resulta que se venden más al mediodía unos, por la noche otros, pero tal. Imagínate hasta dónde podemos llegar. Eso es un software de gestión. Y todo el planteamiento que yo te estoy haciendo es un planteamiento que tú te tienes que imaginar como desarrollador y que tienes que empezar a preguntar. Mira, esta mañana estaba en una reunión de un cliente que hace muchos años que lo conozco y me decía, uy, ya me acuerdo yo en la época en que nos conocimos y tal, es un cliente del mundo de la automoción, desarrolló un software que todavía utilizan y él me decía, ya me acuerdo que me decías, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y se ve que lo tenía mareado, mareado porque bueno, me explicaba cosas, yo no las entendía y yo quería saber por qué. ¿Y por qué me haces calcular vehículos de ocasión, vehículos nuevos, cómo se factura, qué margen dejan, un montón de cosas, ¿no? Era nuevo para mí, lógicamente todos los clientes, cada vez que tengo un cliente de un sector diferente, pues son nuevos para mí y tengo que hacer muchas preguntas. Pues esto, fíjate que todavía en 2 sesiones quedan 8 minutos para los 30 minutos y no hemos mm, salido de miro, de hablar, de... ¿Me explico? ¿Por qué? Porque sí, esto es fundamental. Claro, si hablamos de... Ya verás, vamos a hacerlo así. Si hablamos de un proyecto, tendremos que tener en cuenta los requerimientos, la base de datos, el frontend, el backend, si tiene API o no tiene API, ¿vale? Ya verás la lista, lo larga que se hace, ¿eh? A ver, si tiene API o no. Lenguaje, bueno, voy a poner aquí frontend más lenguaje, ¿vale? Y esto es SPA, no SPA y todas las historias, ¿vale? Si tiene API o no tiene API. Prototipos. Necesitas prototipos. Los prototipos pues podrían venir aquí, ¿vale? Prototipos gráficos que representen lo que los requerimientos dicen aproximadamente para que tú tengas una idea visual de lo que eso significa, ¿no? ¿Qué más? Casos de uso. Casos de uso o historias de usuario, que un día te explicaré lo que son. La base de datos. Pues si es Postgres, ¿vale? Si es SQL o no SQL. ¿Y por qué? SQL si tiene integridad referencial, si es relacional o no relacional, basada en documentos de JSON o es relacional. ¿Qué más? Necesitamos en temas de servidor, ¿vale? Va a ir en un servidor dedicado, va a ir en un hosting. Todo esto se necesita. Necesitarás un sistema de control de versiones, que puede ser GitHub, puede ser Bitbucket. Hay otros. Necesitarás un sistema de gestión de tareas para controlar lo que tú haces y lo que no haces y mm, la comunicación con el cliente, no cliente. claro, Un conocimiento del sector. Conocimiento del sector. Conocimiento. Y un conocimiento del modelo de negocio. Tú puedes conocer el sector, pero no por eso el modelo de negocio se parecerá entre dos empresas del mismo sector, pero a lo mejor ellos tienen un modelo de negocio diferente, es decir, dos empresas, o sea, que te ofrecen trasteros para almacenar, unos tienen un modelo de negocio de almacenamiento mensual, otro por día, otro por horas, depende, ¿no? mm, Tú tienes que aprender sobre el modelo de negocio, ¿no? ¿Qué más? Actores que intervienen, ¿no? O usuarios, barra usuarios que intervienen en la plataforma, ¿no? Y esto es un suma y sigue, suma y sigue, suma y sigue. Aquí me deja una cosa. ¿Habrá aplicación móvil? App. vale, La puedes hacer con Flutter.
con iOS directamente, con Swift creo que es, o la puedes hacer con Java o Kotlin, creo que es, Kotlin para Android. Y para cada una de esas, un mundo ahí detrás que flipas. Sí que hay bastante cosas, sí. Figma a nivel de diseño prototipos, por ejemplo, Figma, Adobe XD, etcétera, para que tú puedas coger los prototipos y extraer y hacer cosas, ¿no? Luego, si nos vamos un poquito más técnico, algo más técnico, probablemente tengamos Docker, que es para encapsular, para crear entornos virtuales que te permitan levantar aplicaciones como virtualizadas en tu máquina. Ujú. Luego tienes la integración continua, ¿no? Integración continua. Integración continua es, pues bueno, cómo despliegas el despliegue y la integración continua. Despliegue, integración continua. Luego en el servidor, si usarás pues Apache, si usarás Nginx y... O sea, locura absoluta. Absoluta. Por lo tanto, ante esta vorágine impresionante que yo he tenido que aprender en tantos años, Mm. antes no se necesitaban tantas capas, ¿eh? No había tantas cosas diferentes. Ahora la programación se ha facilitado más, pero a la hora se ha dificultado mucho con lo que es el que hay tantos elementos a tener en cuenta, ¿vale? Y se ha incorporado aquí un elemento muy bestia que es la IA. Vale. La IA. Algo de mucha importancia. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es lo importante? En todo esto que acabas de ver, ¿qué es lo más importante de todo? ¿En qué te centrarías más a la hora de desarrollar un proyecto, teniendo en Pues, cuenta pues, que aquí tienes un diagrama de aproximadamente la representación de un proyecto, aquí tienes unos cuantos requerimientos que hemos empezado a tratar así de forma básica y aquí tienes una lista de cosas que se necesitan para desarrollar un proyecto y muchas otras que faltan y falta detallarlas. ¿Qué es lo más importante aquí? bueno, en sí el proyecto, lo más importante es en sí saber lo que quieren conseguir con la app, intentar darle lo máximo y también para futuro solucionarle cosas y para facilitar cosas en sí, ¿no? Eso es lo más importante. Saber lo que se pretende, cuál es el Mm. objetivo. Por lo tanto, eso nos lleva a un documento que yo creé en su momento aquí, que es Cocinando Software, porque yo tengo aquí el proyecto de Cocinando Software, lo tengo aquí, el proyecto que hay ahora de 16 capítulos que he colgado está aquí representado a nivel arquitectura, el diagrama de la base de datos. Luego tengo aquí todos los capítulos que representan un avance y eso también lo vamos a hacer nosotros. Pero hay un documento que no te enseñé ayer, pero quería haberte enseñado que yo hice al inicio del proyecto de Cocinando Software porque yo pretendía, todo esto al final luego con el tiempo cambia a medida que tú vas avanzando porque al final mi objetivo es intentar que el programador y cliente se comuniquen de alguna manera, que se entiendan y crear una Vale, plataforma que permita que entre el cliente y visualice su proyecto de una forma y el programador de otra manera y el proyecto siga avanzando a nivel de requerimientos siempre que todo esté claro. ¿Por qué? Porque el cliente huye de la informática. Ah, no, haz lo tuyo, ya me fío, ¿no? Pero luego vienen los problemas, porque cuando se claro, desarrolla un proyecto en la fase inicial, ese proyecto siempre está bien hecho, pero cuando ese proyecto empieza a crecer, ya no está todo tan claro. Entonces, hay un documento aquí que dice, y esto es lo que yo quiero que tú hagas para la siguiente sesión, ¿vale? Un número vale, 3. Y es el problema. En el proceso de desarrollo de software hay muchísimas ineficiencias provocadas por la falta de comunicación y entendimiento entre clientes y desarrolladores, ineficiencias que podrían evitarse si ambos hablasen un idioma similar o bien cada uno pusiera de su parte para compartir la idea de proyecto, evolución y proceso de implementación. Algunos ejemplos: clientes que no saben cómo pedir lo que necesitan, desarrolladores que reciben proyectos mal definidos o sin contexto, pérdida de tiempo y dinero en malos entendidos y desarrollos ineficaces, falta de seguimiento y claro en tareas, fases, entregables y decisiones, dificultad para generar confianza mutua entre cliente y proveedor, ¿vale? Y aquí hay tres cosas que son muy importantes. La visión. mm, ¿Qué visión tenía yo? Crear un entorno común que unifique la comunicación entre clientes y desarrolladores, asegurando que los proyectos se planifican, desarrollan y entregan con claridad, orden y responsabilidad compartida. Yo cuando empecé con el canal de Cocinando Software, yo empecé publicando unos vídeos, unos vídeos que estos de aquí, espera, voy a ponerlos todos, que eran
Aquí lo tienes, que eran, ¿ves? Si te fijas, aquí pone desarrollador, aquí pone cliente y ahí pone marca personal, ¿no? Vale. Esto pretendía ser el mensaje que yo emitía al cliente, por un lado, de algo que le recomendaba que hiciera para que en este concepto funcionase. Y luego al desarrollador también desde su vertiente. Pero esto no funciona, esto la gente se lo lee o lo visualiza y al final luego en el día a día te envían un WhatsApp y te dicen que, oye, que necesito tal, necesito Pascual y el desarrollo le dice, ah, vale, pum, pum. Y ahí no hay un proceso que se tarda más tiempo, pero es mucho más eficiente en el tiempo, ¿no? Y al final cogí y dije, oye, como esto, pues bueno, yo estoy probando crear un canal de YouTube y a ver cómo responde la gente. Me he dado cuenta de que es mucho mejor que ya que yo sé desarrollar software y hay gente que necesita saber cómo desarrollar software, pues oye, voy a intentar matar varios pájaros de un tiro y voy a desarrollar yo esta plataforma. Pero ¿qué pasa? Esta plataforma pues es grande, ¿vale? La voy a desarrollar con el tiempo, no sé cuántos capítulos van a haber, pero muchos, y ya tengo la primera fase. Pero yo tengo mi visión, la visión la tengo clara. ¿Qué pasa? Que de mi visión a lo que yo creé al inicio eran unos vídeos. Ahora he creado otra estructura donde ya hay un desarrollo y una cuenta de GitHub pública donde tú te podrías descargar el código fuente y aprovechar ese código fuente y además los vídeos para no solo aprender, sino entender ese concepto del que yo hablo, ¿vale? Misión, desarrollar una plataforma que actúe como intermediaria entre ambas partes, permitiendo estructurar los proyectos, seguir su evolución y garantizar una comunicación fluida basada en una metodología clara. Si tú, por ejemplo, entras como desarrollador en la herramienta y creas o el cliente hace una petición y te dice, necesito incorporar la posibilidad de que se puedan pagar comandas en mi restaurante con doble tipo de pago, es decir, en Visa y en efectivo. Y dices, hostia, vaya putada, ¿no? Ya me ha jodido, ¿no? Ya. Vale, entonces él te escribe ese requerimiento, te recibes un email o recibes algo y tú desde tu plataforma le dices, vale, historia de usuario vinculada y el prototipo vinculado a este proceso es este y este y este, como lo tenemos documentado, ya sea que afecta, aquí voy a tener que cambiar a nivel visual, a nivel de experiencia de usuario, en vez de tener simplemente un pagar y la forma de pago, voy a tener que tener un registro, añadir pago y controlar. Entonces tú dices, vale, las tareas que yo voy a tener que hacer son sustituir esto por un sistema que me permita añadir pagos, no permitir añadir más pagos del total de la cuenta, no permitir pagar sin que el total esté pagado y permitir diferentes tipos de formas de pago y crear una estructura a nivel de base de datos y backend que me permita implementar toda esta estructura. Entonces tú, Vale. ¡pum!, le pides confirmación. Y aunque no tenga ni idea de lo que sepa, porque tú tienes que crear una historia de usuario, que es una forma de escribir esas tareas de manera que el cliente lo entienda, pues él te lo confirma. Y a partir de ahí hay una comunicación. Es un poco utópico y tal, y al final todos vamos como vamos y tal. Pero bueno, yo creo, ¿eh? Creo en esto. Tienes la visión, la misión, los valores, ya es una cuestión de cómo vas a hacerlo tú, con transparencia, no transparencia, flexibilidad, no flexibilidad. Y luego, ¿a quién va dirigido? A clientes, empresas que contratan desarrolladores freelance o equipos externos de desarrollo, personas no técnicas que necesitan desarrollar software sin saber cómo gestionarlo, y a desarrolladores freelance que trabajan para varios clientes o equipos de desarrollo que quieren estandarizar la toma de requisitos y relación con los clientes. Porque es que tú ahora te miras cualquier herramienta de gestión de tareas, te darás cuenta de que hay, ¿cómo se llama esta? Notion, todo este tipo de herramientas, pero al final, el problema no se cubre. El problema al final es que el cliente quiere saber lo que has hecho, quiere que cuando tú le hagas algo, tú se lo justifiques. Si por lo que sea has desarrollado algo y es generar un problema en algún otro lugar, en otro módulo, a lo mejor es que él creerá que no está bien desarrollado, lógicamente, y que tú te lo has cargado. Todas estas cosas hay un problema, ¿no? Propuesta de valor. Herramienta que permite hablar el mismo idioma en ambos lados del desarrollo. Los proyectos se definen con claridad, los roles y responsables están identificados y las decisiones y tareas quedan documentadas. Tanto el cliente como el desarrollador trabajan con una metodología común que garantiza mayor claridad y menor fricción. Dicho esto, yo quiero que tú pienses en un proyecto, el que se te ocurra, puedes hablarlo con tu madre, con tu padre, con quien quieras y tal. Tiene que ser un problema que tú crees que existe y la solución que tú aportas, la visión que tú tienes y la misión que tendrías. Lo puedes representar o bien como un emprendedor que quiere lanzar su proyecto y al mercado, ¿vale? Mm. Y en algunas otras ocasiones hablaremos de lo que implica publicar un producto en el mercado. Y yo lo he hecho a través de Autopractic y es muy complejo. O bien lo puedes orientar simplemente como un proveedor que está pensando en una solución para un cliente que ha visto y le quiere desarrollar esa solución, presentársela para ver qué le parece. Que tengas en cuenta eso. Mi consejo, que cojas, te crees una cuenta de Miro, que es gratis, y empieces a dibujar, a poner. Olvídate. Yo como yo mañana estoy en Valencia, nos vemos el jueves.
Ok. y hacemos la sesión y te doy estos 2 días, o sea, mañana y todo lo que queda del jueves hasta que nos veamos otra vez, para elaborar tu proyecto. Puedes crear diagrama de arquitectura del proyecto, con frontend, Mm, backend, de base de datos, redactarlo como tú quieras, haz lo que te dé la gana, pero vale. plasma ahí todas tus ideas y en la próxima sesión la dedicaremos a analizar lo que tú has hecho. Ok. Muy bien, Izan. Pues venga, seguimos. Vale. Ánimo, un abrazo. Adeu.